Pon con un cuarto podcast. Hoy hablaremos sobre los túneles judíos. Mi nombre es Valeria González. Y el mío, Erika Guzmán. Sabemos que esta noticia tiene tiempo, pero puede que tú no lo sepas o no uses Twitter. Así que nos tomamos la tarea de investigar un poco sobre el tema para que tengas de qué hablar con tus amigos. O en las reuniones familiares para que no te quedes sin qué decir. A finales del año pasado se hizo tendencia en Twitter unos túneles que habían sido encontrados en un edificio. Estos túneles encontrados en New York fueron en una sinagoga de Brooklyn pertenecientes al grupo de judíos Chabad Lubavitch. Hay que aclarar que una sinagoga es un edificio destinado principalmente al culto religioso del pueblo judío. La finalidad principal de este grupo judío, ¿cuál era? O es darlos a una práctica y estudio activo de su propia fe. El objetivo principal de ellos es el de esparcir lo más posible la santidad por toda la tierra, sin caer en el desprecio o la subestimación hacia lo terrenal, lo que vendríamos diciendo que es palpable o lo creado por el hombre, ya que se da énfasis al hecho de que en lugar de acceder a la santidad por abandono de lo material, se pretende formar una conexión con Dios elevando las cosas materiales. Hablando un poco más sobre este grupo religioso, tenemos que decir que están muy ligadas al mesianismo. Esto quiere decir que ellos creen y trabajan en que la tierra esté en cierto grado de santidad para acelerar la llegada del Mesías. Ahora bien, ¿sabías que Chabad Lubavitch, espero estarlo pronunciando bien y no me maten, es una de las organizaciones hasídicas más influyentes dentro del judaísmo ortodoxo? En la ciudad de Nueva York hay aproximadamente 200.000 judíos hasídicos. Eso es una población muy importante y cada año la sede recibe a turistas y estudiantes extranjeros porque tiene un estilo neogótico y acuden a ella como sitio turístico. Ahora bien, estos túneles fueron descubiertos en diciembre. Varias fuentes hablan de un mes respecto a la difusión de la información por parte de los medios. ¿Se puede asegurar realmente que estos túneles fueron descubiertos en diciembre? Se presume, de hecho, que su excavación se empezó en el año 2020, mientras ocurría la pandemia. Esto no es descabellado, o sea, pensar de que fueron construidos en 2020 porque estaba la pandemia, debido al hecho de que era el momento perfecto. Las autoridades estaban en otras cosas, no podían estar pendientes de esas cosas pequeñas y ellos era, o sea, supuestamente la tierra fue escondida en otro tipo, en otro centro. Ellos pudieron cavar y los ayudó mucho a evitar como las medidas sanitarias que tuvo durante la pandemia. El rabino líder Chabad Lubavitch, Moti Seligson, explicó que varios grupos de estudiantes rebeldes habían roto el secreto de las paredes de un edificio vacío situado detrás de la sede de la comunidad hashídica para después crear túneles bajo tierra, que recorren una serie de edificios cercanos hasta una pared de la sinagoga, quedando así conectada. Ahora bien, vamos a ubicarnos que el túnel va desde la sinagoga, o sea, zona que es extremadamente importante porque es el centro del movimiento, hasta un baño ritual de mujeres abandonado, lo cual queda a menos de una cuadra o una cuadra. Si lo llevamos a metros, serían alrededor de unos 20 metros entre sitio A y sitio B. Estos son túneles que hay que aclararlos subterráneos, aunque también se habla de un sistema de túneles y que estos recorren una serie de edificios y oficinas cercanas hasta una pared de su sinagoga, quedando así conectadas con estas edificaciones para que en pandemia, lo cual me parece muy grave, y te lo digo a ti y se lo digo a los que nos están escuchando, esto me parece muy grave, la verdad, porque estás haciendo invasión a la propiedad privada y realmente termina siendo un delito muy grave en Estados Unidos. No estoy segura de cuánto tiempo de cárcel se le da a las personas o cuánto deben pagar. Desconozco el sistema jurídico allá en Estados Unidos, pero realmente es muy importante si una persona invade tu propiedad privada. A mí me parece en cambio muy inteligente lo que hizo Moti, que es tachar al grupo de rebeldes como extremistas, o sea, de alguna manera dentro de ellos hace una separación interna para que no todos sufran el peso de la ley, para que no todos sean sancionados. Ahora, no sé si sabes, el túnel fue descubierto por la policía tras una llamada de un vecino que aseguraba que un grupo de jóvenes rebeldes estaba haciendo ruido y dañando una pared. La verdad, hasta yo lo haría porque qué flojera que un montón de niños me vengan a irrumpir la paz que tengo en mi hogar con ruidos de construcción.
Niños no, o sea, los jóvenes tenían entre 19 y 20 años, por lo que no eran exactamente niños. Y estos, como tú lo dices, podemos decirles jóvenes, estos jóvenes, cuando la policía acude al lugar, cayeron en un enfrentamiento, o sea, los dos estaban lanzándose cosas entre la policía y el grupo de rebeldes, como fueron tachados. Entonces realmente es bastante acertada la posición que se le está dando a estos jóvenes porque veo que este grupo del judaísmo es bastante calmado y siempre buscan la paz y elevar y trascender a través de lo religioso y que realmente este grupo que surgió no va de acuerdo con sus valores y principios de organización. Además, no sé si sabías, pero el rabino Seligson dio unas declaraciones para The Guardian, donde aseguró que esos esfuerzos fueron interrumpidos por los extremistas que rompieron el muro de la sinagoga vandalizando el santuario en un esfuerzo por preservar su acceso no autorizado. Sin embargo, en uno de los videos virales que recorrieron en la plataforma X, anterior Twitter, se puede observar carritos de bebé y colchones ensangrentados, lo que la verdad a mí me parece un poco perturbador, tanto a la vista como a lo que da a conocer o lo que nos da a entender qué era lo que sucedía allí. Si conseguimos algunas imágenes, creo que podríamos colocárselas para que ellos mismos vean. Lo que sí es raro, o sea, es que el túnel lleva tiempo, pandemia, 2020, estamos ya en 2024, o sea, tacharlos a veces de extremistas, o sea, hacer la separación y afirmar como que las declaraciones que hizo el líder rabino de esta organización es un poco, o sea, genera ruido, genera ruido. Se dice que las teorías conspirativas que nacieron en torno a este suceso es un mito del libelo de sangre, solo que moderno. ¿Tú qué opinas? Bueno, tiene sentido que tenga que ver con el libro de sangre, porque esta era una creencia que antes se tenía, en donde los judíos, o sea, no me crean a mí, puede buscarlo en fuentes de internet, pero se dice que antes los judíos hacían excavaciones debajo de tierra por distintos ritos que eran apegados en ese momento, sus costumbres, ¿verdad? Y en estos mitos, bueno, pues vamos a decir los mitos porque, ajá, en estos mitos se basaban en que los judíos mataban a jóvenes, a niños cristianos debajo de estas tierras por algo que era requerido para ellos como una iniciación. Personas que apoyan a esta comunidad y los mismos judíos actualmente hacen, o sea, primero que te traen ese hecho y luego te quieren hacer una separación. Antes era antes y ahora es ahora. Y muchas de estas quejas se ven por Twitter y son por Twitter. ¿Por qué? Porque Twitter no es ahora como las otras redes sociales que tú dices algún tipo de mensaje de odio o algún tipo de mensaje que pueda sonar ofensivo y te lo censuran. No. Twitter permite estos mensajes y son los mismos usuarios que hacen la difusión y propagación de esta información. Acotando un poco a lo que estás diciendo, un poco de información que he conseguido es que The New York Times aseguró que dos testigos dijeron haber estado en contacto con algunos de los implicados que habrían llevado a cabo la construcción del túnel para ampliar el espacio de la sinagoga, basándose y agarrando esto de excusa, que era una petición que venía desde hace más de 30 años, y en contra de lo que se afirman en las redes sociales, no existe ningún tipo de evidencia hasta el momento de manera palpable que demuestre que la utilización del túnel de la sinagoga de Brooklyn se usaba para tráfico de menores o el abuso de estos mismos por parte del movimiento judío Jabhat Lubavitch. Esto se me hace muy interesante. Las redes sociales lo utilicen como sentido de viralización de este contenido, conociendo que Estados Unidos es de uno de los principales países que las personas encargadas del tráfico de niños recurre para hacer todas sus fechorías. La segunda teoría es que es un plan de la expansión de la sinagoga tomado por la vía ilegal, debido a que hace años pedían permiso para la expansión pero no eran concedidos. Y una de las teorías más fuertes y se fundamenta en los objetos encontrados como el carrito de bebé y por los antecedentes dados del 2013 que decía que parte de los ritos de iniciación era abusar de menores. Hay quienes alegan o creen que este túnel pudo haber sido creado con el fin de ser usado para tráfico de menores. Y como tú lo mencionaste, son unos delitos que más de alguna forma suenan en Estados Unidos. Sin embargo, la realidad de lo que se tiene hasta ahora parece ser que fue por un conflicto por el control del lugar. Para el momento que hicimos esta información, o sea, puede ser o que haya cambiado, el centro religioso Jabhat Lubavitch permanece clausurado, a la espera de una autoridad competente que realice una revisión de seguridad por parte del Estado de la estructura del edificio.
De momento no se han confirmado los motivos detrás de la creación de esta red de túneles en el alcantarillado de Nueva York. Aunque como dijimos también, o sea, se tiene que hacer un control, pero no se ha confirmado. O sea, tienes esas dos, o sea, hay todo conflicto con la veracidad de la información. Lo que sí es que también los 12 detenidos están acusados de comportamiento delictivo, allanamiento y destrucción de la acción de la administración gubernamental, por lo que, para cuando hicimos esta información, seguían detenidos. Bueno, esta es la información que tenemos hasta el momento. Si llega a surgir nueva información, se las tendremos por aquí. Pero bueno, nosotras somos Un Cuarto Podcast. Si te gustó, síguenos. Y si tienes teorías conspirativas acerca de este tema, déjala en los comentarios que nos gustaría leerte. Si tienes algún tema del que quisieras que habláramos en el podcast. Chao.